Continuamos con el estudio de otro concepto eh, para designar un conjunto de números reales y este concepto es entornos. Como su palabra lo indica, cuando hablamos de un entorno hablamos de algo que rodea a un punto, a un objeto. O sea, cuando hablamos de nuestra familia, nosotros decimos porque en mi entorno pasa tal cosa. Entonces, me ubico yo como centro y hablo de mi entorno, podrían ser mis padres, mis tíos, mis primos, ¿está? O los que viven en la misma casa, mi entorno. En matemática, cuando hablamos de un entorno, también tiene la misma interpretación. En matemática, un entorno se expresa dando como referencias el centro y el radio que hace abarcar ese entorno. O sea, para hablar de un entorno en matemática, debo expresarlo con un centro y luego un radio, que es el que me indica la cantidad de cosas que están dentro de ese radio, marcando el centro de ese entorno. Y así podemos dividir o podemos clasificar a los entornos como entornos simétricos y entornos reducidos. En primer medida vamos a definir lo que es un entorno simétrico. Un entorno simétrico se define de esta forma, con la palabra E y entre paréntesis y chiquito debajo la letra A y la letra H. La letra E está indicando entorno. La letra A está indicando el centro del entorno. Y la letra H está indicando el radio de ese entorno. O sea que si yo digo que estoy con un entorno de centro 2 y radio 3, me ubico en la recta numérica, entonces voy a tener que estar parado en 2 y observar hacia adelante un radio de 3 lugares y hacia atrás también, porque es un radio. También hacia atrás 3 lugares. O sea que parado en 2 tendré que mirar 3 lugares hacia adelante, llegaré a 5 y 3 lugares hacia atrás, a partir de ese centro que es 2, llegaré a -1. Por lo tanto, el conjunto que me está designando el entorno de centro en 2 y radio 3 es el intervalo que va desde -1 a 5. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que están este, como equivalencias o son idiomas distintos para expresar un mismo conjunto. El intervalo -1, 5 lo puedo expresar por el entorno de centro en 2 y radio 3. Vamos a definir entonces ahora. Dice, si A es un punto cualquiera de la recta y H es un número positivo, el entorno de centro A y radio H es un intervalo abierto, como el que acabamos de mencionar en el ejemplo. El intervalo abierto va a ir desde el valor A menos H hasta el valor A más H y se lo designa como E y entre paréntesis AH. Fíjense que nosotros pensábamos un entorno de centro 2 y radio 3, o sea que voy a hacer 2 menos 3. ¿Cuánto es 2 menos 3? Menos 1. Y 2 más 3 sería 5. Entonces estoy con el intervalo desde -1 a 5. Por eso decimos que un entorno de centro A y radio H es un intervalo abierto. Intervalo abierto. El entorno siempre me trabaja con intervalos abiertos. Si yo tengo un intervalo cerrado, no puedo expresarlo por medio de un entorno. Y fíjense que hablar o sea, que va desde A menos H hasta A más H el intervalo, es también expresarlo como esta desigualdad que está escrita aquí, porque dice que X va a ser siempre mayor a menos H y va a ser siempre menor a más H. Es lo mismo que está escrito acá, acá con escritura de intervalo, aquí con escritura de desigualdad y aquí con escritura de entorno. Si yo vengo, también otra forma de expresar el entorno sería utilizando valores absolutos, porque digo X menos A entre valor absoluto menor que H. Cuando yo trabajo esto, me va a quedar X menor que H y del otro lado, X menor A, H más A y del otro lado menos H más A.
que es justamente esta expresión que tenemos aquí. Entonces ahora yo quiero irme a la cuestión gráfica para poder observar estas cositas que estamos hablando. Yo tengo aquí en este primer conjunto numérico, este conjunto numérico, fíjense que va desde -1 a 9, y lo que voy a hacer es dejarlo abierto, porque sabemos que los entornos solamente se pueden utilizar si trabajamos con intervalos abiertos. Entonces, esto es para trabajarlo enseguida, pero ya que lo estamos haciendo ahora, vamos a hacerlo para todos. Acá, este también me va a quedar así y este también. Entonces, acá tenemos, como vemos, un intervalo abierto que va desde -1 a 9. Voy a escribir esa expresión como intervalo abierto. Voy a poner el intervalo abierto que va desde -1 a 9. Ese es el intervalo abierto. El intervalo abierto que tengo acá va desde -1 a 9. Pero este intervalo, al ser un intervalo abierto, podría calcular cuánto, o sea, podría expresarlo como un entorno. Y para poder expresarlo como un entorno, tengo que identificar en todo este intervalo, en todo este conjunto, cuál es el centro del conjunto y expresar un radio que con ese radio llegar a este extremo superior y también llegar a este extremo inferior. Entonces, bueno, contemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Tiene 10 unidades. 10 unidades. Si las divido en el 2, me queda 5, como la mitad de 10. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo 5. O sea que el centro sería 4 y fijémonos si el 5 nos va a servir como radio. 1, 2, 3, 4, 5 y del 4 hacia adelante 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso, vamos a tener un entorno simétrico un entorno de centro en 4 y radio 5. Entonces, esto que recién estaba expresado aquí como intervalo, ahora lo expreso como entorno. Fíjense que cuando expreso como entorno no va signo igual, porque si le pongo igual se podría entender que es el intervalo E que va del 4 al 5. Entonces, al no escribir el signo igual, se debe leer como entorno y lo que me está indicando no que va del 4 al 5, sino que tiene centro en 4 y tiene radio hacia ambos lados del 4, que el radio es 5. Si yo tuviese un intervalo de longitud muy grande, no me voy a poner a contar de a uno cuántos lugares voy para llegar al otro. Directamente la técnica que se utiliza es sumar los extremos. Fíjense, si a 9 le sumo -1, me va a dar 8. Y a esa suma la divido en 2. La divido por 2 y me da 4. Entonces, 4 era el centro del entorno. Vamos al siguiente caso, que es este conjunto que va desde el -2 al 7, y nosotros lo vamos a expresar por intervalo. Recuerden que se puede expresar como intervalo abierto, que el entorno solamente expresa intervalos abiertos. Entonces va desde el -2 al 7. Este caso que estamos analizando ahora va desde el -2 al 7. Supongamos que es un intervalo largo y quiero encontrar cuál es su centro. Entonces hago la técnica que dije recién. Sumo los dos extremos. O sea, a 7 le sumo el -2. ¿Cuánto me da? 7 sumado con -2 me da 5. Entonces a 5 lo divido por 2 y me da 2,5. O sea que en el x 2,5, que sería acá, yo voy a marcar un puntito ahí pequeño en el 2,5, ahí tendría el centro del intervalo. ¿Y cuál es el radio? Y bueno, lo que hago es entonces ahora, como me había dado 2,5, entonces yo a uno de los extremos, a 7, le resto 2,5. Si a 7 le resto 2,5, el radio me va a quedar
de 4,5. Fíjense, 1, 2, 3, 4,5. Veo para el otro extremo, 1, 2, 3, 4,5. Entonces ahora expresamos el entorno. Este va a ser un entorno que va a tener centro en 2,5 y va a tener de radio 4,5. Lo expreso y este es la expresión como entorno de este conjunto de números. Entonces, en un entorno, ¿cómo hago para encontrar el centro? Sumo los dos extremos y divido por 2. ¿Y cómo hago para encontrar el radio? A uno de los extremos le resto el centro que acabo de calcular. De esa manera hemos visto entonces lo que es un entorno simétrico. A continuación vamos a ver lo que es un entorno reducido.